Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Por agua y por sangre. Neville Goddard, 1956. El tema de esta mañana está tomado de la primera epístola de Juan. Ahora bien, estas 21 cartas, o como las llamamos epístolas, no están realmente dirigidas a individuos o grupos. Son misterios, como lo es toda la Biblia. Ya sea que la Biblia en el Antiguo Testamento cuente la historia en forma de historia, o en forma de parábola, o en forma de carta, todas son revelaciones de la mente de Dios expresadas en simbolismo. Ahora no pretendo poder darles una interpretación exhaustiva de ninguna historia individual de la Biblia. Debido a que son revelaciones de la mente del infinito, ninguna interpretación individual podría ser jamás exhaustiva. En un nivel puede ser verdadera y luego tú y yo expandimos en conciencia y releemos la carta y la vemos diferente, y una mayor expansión en conciencia hace que, incluso cuando la releemos por tercera o 50ª vez, aún veamos la carta bajo una luz diferente. Así que en la interpretación de esta mañana intentaré mantenerla en un nivel que sea más práctico. Se nos dice en este 5º capítulo de Primera de Juan, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Así que estos son símbolos del nacimiento. Todo nacimiento natural en el mundo está acompañado por el fluir del agua y la sangre. Está tratando de contarle al individuo acerca de cierto misterio del nacimiento, pero usa las palabras Cristo Jesús, y ese es el símbolo de un nacimiento verdaderamente misterioso, algo de la nada. Ese es el misterio, vida de la muerte. El hombre no puede concebirlo. ¿Cómo puede algo vivo salir de aquello que está muerto? ¿Cómo puede algo salir de la nada? El hombre lo acepta en el mundo mineral porque ve que si retrocede lo suficiente en el tiempo, si puede empujar el misterio hacia algún pasado remoto, aceptará el hecho de que en algún momento, de una manera no conocida por la ciencia moderna, de una sustancia no orgánica surgió un organismo. Lo llamará por algún pequeño nombre diminuto, una ameba, y eso satisfará su mente, pero se detiene. Aún no admitirá que declaró que había una sustancia no orgánica, o nada, o algo que estaba muerto, de lo cual surgió la vida, de lo cual surgió algo. No quiere luchar con ese problema, así que lo deja, salta sobre las páginas de la historia y llega a alguna pequeña cosa más compleja. Luego enseña la evolución desde ese estado. Pero cuando retrocede lo suficiente no encuentra respuesta para la aparición de la vida de la nada o de la muerte. Así que aquí está el misterio. Viene por agua y por sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Este es el gran misterio de la encarnación, la muerte y la resurrección. ¿Qué encarnación, qué muerte y qué resurrección? La mente instantáneamente piensa en términos de hace 2000 años y pensamos que ese fue el gran misterio. Pero antes de saltar al misterio, permítanme citarles el último versículo de este maravilloso capítulo 5. Hijitos, guardaos de los ídolos. No importa cómo lo justifique la oficialidad y te diga que esta es la imagen de tu Salvador revelada a través de las mentes de un santo o un gran artista. Se te advierte en este capítulo que te mantengas libre, completamente libre de ídolos, en armonía con el segundo mandamiento. No te harás imagen tallada al Señor tu Dios.
No importa cómo sea justificado por la oficialidad o la sociedad ortodoxa, se te pide por favor que no hagas nada externo a tu propia mente y te inclines ante ello como un poder creativo, porque aquí Él está tratando de revelar el verdadero poder creativo que está en el hombre. Duerme en el hombre como su mente pasiva. A medida que despliegas el misterio, despierta de su estado pasivo a su estado activo, y el nacimiento de la mente activa es verdaderamente la resurrección de Cristo en el hombre. Es Cristo en el hombre lo que es la esperanza de gloria. Ahora aquí, en otro versículo, te da una prueba. Te pide que pidas cualquier cosa en este mundo en mi nombre para que el Padre te la dé. No te restringió a un solo deseo. Pide cualquier cosa que desees en mi nombre y el Padre te la dará. Ahora, si lo tomas literalmente, como he escuchado miles y miles de oraciones en mi propio hogar, criado en un ambiente cristiano, decíamos la bendición en las comidas y madre invariablemente la decía e invariablemente terminaba con las palabras: por amor a Jesús, amén. Pero nada sucedía. Comíamos la comida y disfrutábamos la comida, y dirás oraciones, largas apelaciones verbales a Dios por algo, siempre terminando: por amor a Jesús, amén. Pensando que si decía que era por su amor, eso tentaría tanto a mi Padre a dármelo, porque ¿no dijo Él: cualquier cosa que deseéis, pedidla en mi nombre, y el Padre os la dará? Bueno, lo pides para siempre en ese nombre y nada sucede. Por lo tanto, él no entendía el misterio. Entonces, ¿cuál es el misterio? Incluso Jesucristo, que vino no por agua solamente, sino por agua y sangre, lo hemos puesto en la manera más práctica del mundo, algo de la nada, vida de la muerte. Concibe algo que deseas y solo piénsalo. El mero pensar en algo, eso es una concepción sin ayuda de otro. ¿No es esa una concepción inmaculada? No conociste a nadie en la formulación de tu deseo. Ahora tienes la intención de realizarlo. Está claro en el ojo de tu mente. Es una concepción santa, es una concepción virgen. Puedes traer ese algo que aparentemente no existe, es inexistente, no tiene existencia de hecho, y encarnarlo. ¿Puedes encarnarlo? Porque este es el misterio de la encarnación que viene por agua y sangre. Aquí hay un nacimiento que podría tener lugar si estoy dispuesto a darle paternidad humana. ¿Debo darle paternidad humana? No puede nacer por sí mismo, porque a menos que yo mismo me convierta en ello, no puede nacer. Así que deseo ser algo diferente de lo que soy. Ahora, ¿qué es el agua? El agua es el gran misterio, la gran verdad psicológica que debo descubrir, la cual me permitirá, si la acepto, vivir una vida de acuerdo con esa verdad y dar expresión a mi deseo. Porque el agua es la verdad y la sangre es la aplicación de esa verdad. Podría saber todo en el mundo que hay que saber del misterio, pero nunca vivir por ello. Aún continuar viviendo como siempre he vivido, pasivamente, aceptando la evidencia de mis sentidos como hecho, aceptando los dictados de la razón como mi guía. Podría escuchar una conversación o podría leerlo en un libro o escucharlo en un lugar como este un domingo por la mañana. Que si deseas algo intensamente y verdaderamente lo deseas, y tienes una imagen mental clara de lo que te gustaría ser, o lo que te gustaría lograr, o lo que te gustaría que otro amigo realizara, sabes exactamente lo que te gustaría en este mundo. Ahora, esta es el agua por la cual podría nacer, pero no puede nacer solo del agua, debe nacer del agua y la sangre, así que te daré el agua. Cuando sabes lo que quieres, haces una representación tan vívida y realista como sea posible de lo que verías, de lo que escucharías y lo que harías si estuvieras físicamente presente y físicamente moviéndote en tal situación. Para tomar un ejemplo, supón que deseo cierto apartamento o cierta casa o cierto negocio.
Tomemos uno para que no te confundas. Tomaremos un apartamento. Pero la razón me dice que no puedo pagarlo. La razón me dice que no tengo suficientes muebles para un apartamento tan grande. La razón me dice 1000 cosas que negarían que pudiera jamás realizarlo, pero aún así lo quiero. Ahora esto es lo que te daría en forma de agua, porque algo debe salir de la nada y vida de la muerte. Para encarnar ese estado, lo hago real. Lo jalas aparentemente de un estado que es inexistente, por lo tanto, algo de la nada. Para hacerlo real y encarnarlo y volverme vivo a ello y ello a mí, estás sacando vida de la muerte. Ahora esto es lo que haces. Hay una muerte involucrada, pero no es el tipo de muerte que los hombres llaman muerte. Hay una muerte, hay un cambio radical de tu estado mental. Abandonas completamente la creencia de que no estás viviendo en tal lugar. Eso es irracional, pero eso es lo que se te pide que hagas. Negar completamente la evidencia de tus sentidos y asumir audazmente que ya estás en ese estado que ocupas. Allí moras en un estado que la razón niega. Moras en una asunción que tus sentidos niegan. Eso es solo el agua. Si lo haces, estás aplicando la sangre. Si se te dice que lo hagas, se te ha dado la verdad porque funcionará. Esa agua, si tan solo pudieras añadirle la sangre, traerá el estado invisible al mundo visible, y lo que aparentemente es inexistente cristalizará y se endurecerá en hecho. Pero si solo lo conoces, como demasiados de nosotros lo conocemos, y piensas que el mero conocimiento es suficiente, vendremos aquí el domingo por la mañana y disfrutaremos completamente esta maravillosa hora. La música, el mensaje, la meditación, el sentimiento de compañerismo que encuentras aquí. Y todo es una emoción por una hora, pero tal conocimiento no puede traer a Cristo Jesús al nacimiento. En este estado, Cristo Jesús, ahora te lo analizaré. En un plano inferior, la palabra Jesús significa salvación. La palabra Jesús, que es Yeshua, significa salvar. Si deseo algo y no lo realizo, entonces simplemente continúo una vida de frustración. Si realizo mi objetivo, he sido salvado de la frustración. Toma un asunto simple. Supón que quería un traje de ropa porque necesitaba vestimenta. Si no realizo el traje de ropa, no soy salvado de mi desnudez. Si realizo el traje de ropa, he sido salvado. Porque este es un Salvador todo inclusivo, no solo un hombre. Si quisiera agua, agua literal, una conferencia no saciaría mi sed. Si quisiera comida, comida literal, la revelación más maravillosa no satisfaría realmente mi hambre, así que Jesús es todo inclusivo, significando todo lo que deseas. Él es eso, porque si encarnaras ese deseo, encarnarías a tu Jesús. Ahora, para encarnar a Jesús, Él no puede ser encarnado solo por el conocimiento de qué hacer. Solo puede ser encarnado por la aplicación de ese conocimiento. Así que el conocimiento de qué hacer se llama agua, el agua de la verdad. Pero el uso de eso amorosamente se llama el fluir de la sangre. Así que aquí encontramos los símbolos que siempre acompañan al nacimiento, lo que se presenta en este misterio. Se te dice que el límite está dentro de ti. Tú haces el límite, no hay límite. Cualquier cosa que desees, pídela en mi nombre, porque nombre simplemente significa naturaleza. Si quisiera estar en una casa y sentir que soy el ocupante de esa casa, hay cierto sentimiento, cierta naturaleza que va con ello. Debo apropiármelo como si fuera verdad. Aquí se me pide que traiga algo vivo de un estado que está muerto, porque si te dijera lo que he hecho, cuestionarías mi cordura y sentirías que estoy tratando de dar expresión a algo que está siendo sacado de la nada, porque no puedes verlo, no me ves en la casa, no me ves realmente ocupando y disfrutando la vida que sabes que deseo disfrutar.
Así que si persisto en esa asunción, para ti, si supieras de mi persistencia, podrías pensar que me dirijo hacia una forma de locura. Pero si mañana la casa se convierte en un hecho encarnado y yo el ocupante, entonces lo miras pasivamente. Aún intentarás justificarlo rastreando su aparición hasta una causa visible. Verás que de alguna manera desconocida para ti mis recursos fueron elevados, que de alguna manera me volví más elegible para esa casa y lo rastrearás hasta un cambio en mi fortuna. Lo rastrearás hasta un cambio en algo en mi mundo, pero no rastrearás estos cambios hasta la asunción invisible en la que habito. Así que como nos dice el místico en el capítulo 11 de su carta a los Hebreos, las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen. El hombre se niega a aceptarlo, así que toma todo en su mundo e intenta llevarlo de vuelta a alguna causa visible, incluso con la ayuda de su microscopio. Toma el microscopio y mirará a través de él para probar a su propia satisfacción que hay una causa visible y tangible, o se va al espacio con su telescopio. Debe encontrar en el mundo exterior causas de los cambios en el mundo exterior. No puede creer que todo el vasto mundo exterior se mantiene unido desde dentro y nosotros solo estamos en la superficie mirándolo desde afuera e intentando analizarlo y entenderlo desde afuera, y todo lo que aparece afuera, aunque parece estar allí, no lo está. Todo es desde dentro, todo dentro de la mente del hombre, y ese es el misterio. Así que no hagas un ídolo, no importa quién te haga el ídolo, no importa qué hombre santo te diga que esta es una cosa maravillosa que te bendecirá. No hay bendición en estados en el exterior. No te inclines ante nada en el exterior. Nos hemos preguntado por qué a lo largo de los siglos cierta raza de personas no se convirtió en grandes escultores, grandes artistas en la forma de pintar, grandes maestros religiosos. Tal vez estaban tomando muy en serio ese segundo mandamiento. No hagas imagen tallada, no ni una ante mí. No hagas nada que sea tallado, que sea objetivo, como imagen de tu Padre que es libre, porque yo soy espíritu. Si me adoraras, me adorarías en espíritu y en verdad, pero no en nada a lo que puedas volverte en el exterior e inclinarte ante ello, ya sea una iglesia, una sinagoga o alguna estatua que cuelgue en tu pared. Él no está allí, Él está en tu mente. Él está alojado dentro de ti. Allí está el Dios viviente dentro del templo, y el templo es el hombre. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Así que cuando hablo del agua y la sangre, no hablo de las cosas que puedes ver con el ojo, como el agua y como la sangre. Son solo funciones simbolizadas de la mente, y la función primero viene con el agua. Primero debo saber qué hacer antes de poder hacerlo, así que el agua viene primero. Él toma agua y la pone en una tinaja de piedra, le da algo como una forma, y de esa tinaja de piedra llena de agua, Él no saca agua, la convierte, saca vino. Así que aquí está el primer milagro. Sé qué hacer. Tomo este pequeño mundo mío que es piedra, y luego extraigo de él algo que no se ve, no tan duro como eso. Lo llamo agua. Veo algo trayendo todo esto al ser. Sé cómo es traído al ser. Que un hombre viviendo en lujo no debe ser juzgado duramente porque él lo tiene y tú no. Él está viviendo en un estado de conciencia que solidifica en la forma que ves ahora y llamas lujosa, uno en un estado de salud, uno que es reconocido, uno que es realizado, uno que está contribuyendo mucho al mundo. No los juzgues. Estos son estados hechos visibles. Descubre si puedes entrar en un estado similar. Él no está ocupando el único estado en el mundo. Hay estados infinitos, y si intentas incluso duplicar ese estado, puede ser duplicado. O puedes acercarte a él o puedes trascenderlo. Descubre dentro del ojo de tu propia mente lo que quieres. No le tengas envidia.
Déjalo en paz porque él está aplicando la ley. Tiene derecho a todo en este mundo que pueda realmente concebir y desear y ponerse en él y vivirlo, porque el hombre está viviendo en un mundo infinito de estados invisibles y un individuo sabia o neciamente ocupa un estado. Mientras permanezca fiel al estado, el estado se externalizará y se convertirá en las circunstancias y las condiciones de su vida. En el momento en que se separa en conciencia de ese estado, las cosas que disfrutaba antes se desvanecen de su mundo. Ahora, si todo en mi mundo depende de un estado de conciencia, sería el colmo de la locura buscar la cosa antes de que realmente fije dentro de mí el estado del cual depende la cosa, porque aquello que requiere un estado de conciencia para producir su efecto no puede ser efectuado sin tal estado de conciencia. Así que cuando sé lo que quiero, para sostener eso, hay un estado invisible de conciencia. El mundo llama a ese estado invisible una nada inexistente. Ni siquiera pueden llamarlo una cosa porque para ellos no tiene existencia ni realidad. Ese es el misterio. Un niño autoengendrado, concebido sin ayuda de otro y llevado fielmente en el vientre de Dios, que es la mente del hombre. Fue colocado allí sin la ayuda de otro, por el deseo del hombre. Ese fue el concepto inmaculado. Esa es la concepción virgen. Ahora el nacimiento virginal. ¿Puedo traerlo de su estado invisible y realmente hacerlo un hecho tangible dentro de mi mundo? Inténtalo. A medida que lo intentas con una cosa y tienes éxito, lo intentarás con 2 y 4 y 8 y así sucesivamente. Y eventualmente el gigante dormido en el hombre, que es el Hijo de Dios en el hombre llamado Cristo, despertará. Despertará moviéndose del estado pasivo al estado activo. El estado pasivo es simplemente la rendición completa y total del hombre a las apariencias. Vivir creyendo que la vida está en el exterior, y se mueve de ese estado donde se rinde y cree que todas estas cosas son causas al estado activo donde pone todo en sujeción a ese algo dentro de sí mismo que es su imaginación despierta. Imagina que algo es así, se persuade de que es así y camina fiel a su asunción. Entonces sabrás por qué en el capítulo 14 de la carta a los Romanos nos dice que cada hombre esté completamente persuadido en su propia mente. No la persuadas a ella, déjala en paz. Tú persuádete a ti mismo de los cambios que deseas expresados en ella. Si deseas un cambio en tus relaciones en casa o en los negocios, no discutas, no los persuadas a ellos, porque que cada hombre esté completamente persuadido en su propia mente. Entonces, ¿puedo persuadirme a mí mismo de que eres como deseo verte? Entonces, en la medida en que pueda persuadirme a mí mismo, te conformarás en el mundo exterior a esa persuasión. Si espero ver cambios allí antes de que yo mismo inicie el cambio en el interior, lo más probable es que espere en vano. Tú mismo puedes desear ciertos cambios y yo podría verlos cambiar en mi mundo, pero no fueron causados porque me moví a un estado activo. Todavía estoy reflejando, y la mayoría de nosotros en este mundo estamos reflejando la vida, y el propósito de una iglesia de esta naturaleza es hacernos no reflejar sino afectar la vida. Si la afecto, entonces Cristo está despierto dentro de mí. Si solo la reflejo, entonces duermo con Adán, y el propósito es moverse del sueño de Adán a la vigilia del Hijo de Dios, llamado Cristo. Adán también es llamado el Hijo de Dios, pero en el estado de sueño profundo, pero se mueve de ese estado de sueño o el estado pasivo de la mente al estado activo y entonces es llamado Cristo Jesús. Pero tal no puede nacer solo por el conocimiento de qué hacer, solo puede nacer por tal conocimiento aplicado. Así que si tomo incluso un poco, si nunca volviera aquí y tomara lo que he escuchado esta mañana,
Ese poco de conocimiento, si se aplica, será mucho más fructífero que mucho conocimiento que acumulo domingo tras domingo y que no se aplica. Así que si tienes toda el agua del mundo, por agua quiero decir verdades espirituales, y nunca las aplicaste, entonces no estarás más cerca de probarlas de lo que estás ahora. Pero si tomaras un poco, una gota de esta agua, y salieras incluso a desmentirla, pero para desmentirla debes sincera y seriamente intentarla. Si la intentas, no la desmentirás. Serás animado a beber más agua y más aún, y traer este nacimiento de tu Salvador. Y tú decides qué te salvará hoy de tu predicamento presente. Puede ser un trabajo, puede ser un aumento de fondos, puede ser compañía, puede ser algo que no sé, pero lo que sea que tú en este día desees, y a menos que lo consigas te sientes frustrado, entonces te salvaría si lo consiguieras. Ahora toma eso como tu Salvador. Mira en el ojo de tu mente y velo claramente. Puede parecer casi sacrílego a la mente ortodoxa decirte que cuando ves claramente en el ojo de tu mente el estado deseado, ya sea para ti o para otro, estás realmente mirando al rostro de Jesús, porque estás viendo el estado que podría salvarte de donde estás o de lo que eres. Así que lo intentas y la mente se expandirá. Te encontrarás no solo aumentando en este mundo, en el mundo exterior, sino que encontrarás revelaciones místicas teniendo lugar dentro de ti, que es el propósito de la enseñanza. No es solo para traer cambios en el mundo exterior que son deseables, sino para traer cambios en el interior que ascienden al hombre a niveles más altos de conciencia, porque el propósito de toda la aparición del hombre es despertar del descenso más bajo en la escalera al más alto. Está ascendiendo al más alto porque se nos dice en la visión de Jacob, por encima de todo estaba Dios. En la escalera estaban estos seres celestiales ascendiendo y descendiendo, pero por encima de todo estaba Dios. Así que el verdadero destino del hombre es alcanzar la altura para que pueda despertar como Dios. Así que el misterio es que Dios se hizo hombre para que el hombre pueda hacerse Dios, así que Él descendió como hombre. Toma el mismo versículo y dale una interpretación más alta. Así que aquí Dios murió. Sí, para convertirse en hombre. La muerte de Dios es el olvido completo del hecho de que Él es Dios. Tuvo que olvidar completamente que Él es Dios, y por lo tanto morir para despertar como hombre. Si recordara que era Dios, simplemente no podría ser hombre, pero una muerte completa y total que es olvido completo, de que yo soy Dios para convertirme en hombre. Así que el poeta lo escribió bellamente y dijo: Dios se hizo hombre para que el hombre pueda hacerse Dios. Luego preguntó: a menos que yo muera, tú no podrías vivir, pero si muero, resucitaré de nuevo y tú conmigo. Luego continúa preguntando al hombre: ¿podrías amar a uno que nunca hubiera muerto por ti, o podrías morir por uno que no hubiera muerto por ti? Y así está poniendo esto en el más maravilloso misterio poético en el libro Jerusalén de Blake. Así revela a la mente que puede verlo, que tú que te crees a ti mismo porque eres visible y debes hacer lo que el hombre pasivamente debe hacer. Rastreas tu origen hasta un germen. Mientras hayas comenzado como un germen, no eres más que un germen grande. Si comienzas como algo más, solo eres algo agrandado de la misma cosa, porque todos los fines son fieles a los orígenes. Si puedo llevarte de vuelta donde no puedes verlo y llevarte de vuelta al gran misterio de que realmente eres engendrado de Dios, si tu origen es Dios, tu fin es Dios. Si tu origen es un bicho, entonces tu fin es un bicho. Así que tienes la elección. La mente pasiva, que es realmente la mente científica, debe seguir insistiendo en encontrar causas externas a sí misma.
no puede encontrar causas en ese estado pasivo dentro de sí misma. Te digo que el gran misterio es que saliste de una aparente muerte. Es una muerte. Dios murió para convertirse en hombre, porque deseaba la compañía de hombres como dioses, como nos dijo el poeta. El hombre no debería permanecer como hombre. Su meta debería ser más alta, porque Dios solo aceptará dioses como compañía. Así que no puedes en tu estado presente de la mente pasiva ser compañero de tu Padre que anhela y desea que cada hijo, cada niño, despierte para convertirse en compañero de la deidad. Así que para hacerlo, Él tuvo que morir como Dios y convertirse en su creación con la esperanza de que la creación despertaría y se convertiría en su compañero. Pero ves, Él nos dio tal regalo. Me liberó completamente de la responsabilidad de regresar. No tengo que despertar. Soy tan libre como el viento. Me dio completa libertad de voluntad. Puedo hacerme daño, arruinarme, pero debido al regalo de Dios para mí, para hacerme vivo, Él no puede interferir y hacerme despertar. Puede apelar a través de niños despiertos y ellos pueden apelar a su hermano dormido, pero no pueden por la misma ley interferir con la voluntad del hermano dormido. No importa quién despierte, no pueden interferir y hacerme despertar. Solo pueden apelar e intentar de alguna manera sutil sugerir, pero el regalo fue absoluto. Dios se dio a sí mismo para convertirse en mí, y encontrándome hombre, pienso que mi origen fue hombre, así que mi destino, no importa cuán gran hombre me convierta, no importa cuán sabio hombre, seguirá siendo un hombre. Pero si mi origen es Dios, mi destino es Dios, y despertaré un día para descubrir este maravilloso misterio desplegándose dentro de mí. Ahora entremos en el silencio.